¿Por qué el evitativo no puede soportar el desapego del superempático? Y todo empieza en silencio. El evitativo no se lo espera. Cree que el empático siempre estará ahí, paciente, dispuesto a perdonar, comprensivo hasta el infinito, y durante mucho tiempo, así es. El empático intenta tender puentes en cada silencio, calmar cada tormenta y amar a través de cada muro, pero algo cambia cuando un superempático despierta. Llega un momento en el que dejan de intentar salvar al evitativo y empiezan a salvarse a sí mismos. Y ese momento, esa retirada silenciosa de energía emocional, es lo único que un evitativo no puede soportar, porque cuando un superempático se desapega, no hay ira, sino indiferencia. Y para alguien que se alimenta del control y la distancia emocional, esa indiferencia es como quedarse sin oxígeno. Verás, los evitativos prosperan en el desequilibrio emocional, mantienen el control, haciendo que los demás se sientan un poco ansiosos, un poco inseguros. Saben cómo mantener el amor justo fuera de tu alcance, y si te era lo suficiente para que vayas detrás, lo suficiente para mantenerte enganchado. Pero cuando un superempático se aleja, el juego se acaba. De repente, la fuente de poder emocional del evitativo, esa empatía, esa paciencia, esa disponibilidad emocional, desaparece por completo. El superempático ya no reacciona, ya no busca un cierre emocional, ya no juega a ese tira y afloja invisible. Y para el evitativo, ese silencio no es paz, es puro pánico. Construyeron su identidad en torno al control emocional, y ahora se enfrentan a alguien que ya no necesita su aprobación. Eso les aterra. Al principio, el evitativo puede convencerse a sí mismo de que no le importa, actuará como si nada, incluso aliviado. Puede que hasta se diga a sí mismo, por fin soy libre, pero en el fondo, sienten que algo no cuadra, porque la energía del superempático no se parece a la de nadie más, no es caótica ni dramática, te ancla a la tierra. Hace que las personas se sientan vistas y a salvo, aunque no lo admitan. Y cuando esa energía desaparece, el evitativo empieza a sentir el vacío de su propio mundo emocional. El silencio que antes amaba, ahora resuena demasiado fuerte. La soledad que antes sentía como un refugio seguro, ahora se siente hueca. Ahí es cuando empiezan a darse cuenta de la realidad. El empático no solo los amaba, les daba estabilidad. Y ahora, esa estabilidad se ha esfumado. Y los superempáticos son diferentes, porque no solo sienten profundamente, entienden profundamente. Ven a través de los patrones, de los mecanismos de defensa, de las máscaras. Comprenden que la retirada del evitativo no es rechazo, es miedo. Pueden sentir el anhelo del evitativo, incluso cuando está enterrado bajo capas de distancia y frialdad. Pero aquí está la clave. Una vez que el superempático aprende a dejar de tomarse ese comportamiento como algo personal, toda la dinámica cambia. Dejan de buscar la validación de alguien que no está disponible emocionalmente, y es entonces cuando se vuelven intocables. El evitativo, que antes tenía el poder a través del silencio, ahora se enfrenta a un silencio que no puede controlar, un silencio que le devuelve el reflejo de su propio vacío emocional. Cuando un superempático se desapega, no da portazos ni monta numeritos, simplemente desaparece a nivel mental, emocional y espiritual. Puede que aún respondan a tus mensajes, puede que sigan siendo educados, pero su energía emocional ya ha abandonado el edificio, y ese cambio tan sutil es brutal para el evitativo, porque el distanciamiento emocional es su mecanismo de defensa, su escudo, su zona de confort, pero cuando se usa en su contra, con calma y sin rencor, los desarma por completo. El evitativo está acostumbrado a lidiar con el caos emocional, sabe cómo bloquear las lágrimas, evitar los conflictos y hacer el vacío a los demás. Pero ¿cómo te defiendes de alguien que ya no está luchando? De alguien que ya no quiere arreglarte, ni ir detrás de ti, ni entenderte. El evitativo se da cuenta demasiado tarde. El silencio del superempático no es un castigo, es paz. Esto también despierta de forma profunda la herida central del evitativo, el miedo a no ser querido. Recuerda que los evitativos suelen venir de entornos donde el amor se sentía inseguro o condicionado. Aprendieron desde pequeños que la intimidad es igual a dolor. Así que construyeron muros. Pero cuando un superempático se aleja, esos muros atrapan de repente al evitativo dentro de su propia soledad. El empático se ha ido. Sin embargo, su energía persiste como el fantasma de lo que alguna vez pudo ser.
El evitativo empieza a repasar los recuerdos, preguntándose dónde perdió el control. Empieza a mirar las redes sociales del empático, a poner a prueba los límites, a enviar mensajes casuales como un simple «hola», y no porque quiera reconectar emocionalmente, sino porque no puede soportar la sensación de ser irrelevante. El desapego del superempático deja al descubierto la falsa ilusión de control del evitativo y muestra lo que realmente es: miedo disfrazado de independencia. Y aquí está la verdad más profunda. Cuando un superempático se desapega, refleja el comportamiento del evitativo, pero de forma consciente. El evitativo se retira por miedo. El empático se retira por fortaleza. Uno huye para evitar el dolor. El otro se aleja para proteger su paz. Y esa es la gran diferencia. El distanciamiento del empático nace del crecimiento emocional, de darse cuenta de que no puede salvar a alguien que se niega a poner de su parte. El evitativo, por otro lado, se distancia para evitar ser vulnerable. Por eso, cuando el empático finalmente usa el desapego como un límite, y no como una reacción, el evitativo prueba su propia medicina, y vaya si escuece. La parte más dolorosa para el evitativo no es perder la relación, es perder cómo le hacía sentir el empático. Los evitativos rara vez experimentan una presencia emocional incondicional. El superempático les dio eso, un tipo de amor muy raro que les hizo sentir a salvo, aceptados, incluso cuando no sabían cómo expresarlo. Y ahora, ese espejo emocional ha desaparecido, y sin él, el evitativo se ve obligado a enfrentarse a sí mismo. Empieza a darse cuenta de que toda su distancia emocional no le protegió, solo le impidió experimentar una intimidad real. E irónicamente, es el acto final de desapego del empático lo que se convierte en su mayor maestro. Para el superempático, el desapego no es frialdad, es claridad. Es reconocer que el amor no significa abandonarse a uno mismo. Es comprender que, a veces, la forma más poderosa de amor es marcharse, no desde la rabia, sino desde el respeto por uno mismo. Los superempáticos no dejan de querer de la noche a la mañana, y simplemente dejan de intentarlo donde no hay reciprocidad. Se dan cuenta de que su energía y su empatía son sagradas, y que derrocharlas en alguien que le tiene miedo al amor es como regar una piedra. Con el tiempo, el superempático aprende a devolverse todo ese amor a sí mismo, y es entonces cuando se vuelve imparable. Lo que ocurre después es fascinante. Y el evitativo empieza a sentirse atraído de nuevo, no por amor, sino por curiosidad y confusión. Empieza a preguntarse cómo puede alguien a quien le importaba tanto parar de repente. No entienden que, para un superempático, el desapego no es algo fácil. Es el resultado de incontables decepciones, de mensajes sin respuesta y de un agotamiento emocional inmenso. Es la decisión silenciosa de elegir la paz por encima de lo que podría haber sido. Y una vez que llegan a ese punto, ya no hay vuelta atrás. Porque cuando un superempático se desapega, no lo hace a medias, lo hace por completo. Puede que aún le deseen lo mejor al evitativo, pero la puerta emocional ya está cerrada. Paradójicamente, este desapego suele despertar el mayor miedo del evitativo, el miedo a ser visto de verdad y, después, abandonado. Porque, en el fondo, los evitativos anhelan el amor como cualquier otra persona, solo que le tienen más miedo. Y cuando alguien los ve de verdad, y aún así decide marcharse, el golpe es durísimo. Saca a la luz la verdad de que todos sus juegos emocionales no eran más que una armadura. El superempático no los destruyó, los dejó al descubierto, y sentirse expuestos les resulta insoportable. Por eso los evitativos no pueden soportar el desapego del superempático. Los deja cara a cara consigo mismos, sin la distracción emocional de alguien intentando arreglarlos. Al final, la historia entre un superempático y un evitativo no trata sobre quién gana o quién pierde, trata sobre despertar. El evitativo se ve obligado a enfrentarse a sus muros emocionales y el empático aprende a honrar sus propios límites. El desapego no es venganza, es evolución. Es el momento en el que el amor deja de tratar de rescatar a otra persona y empieza a tratar sobre respetarse a uno mismo. Y quizás, solo quizás, esa sea la lección que ambos estaban destinados a aprender. Que la verdadera conexión solo puede existir cuando ambas personas son libres, no el uno del otro, sino de su propio miedo a